Hola a todos. En el video de hoy, veremos varias historias trágicas de la historia, desde figuras cuyas vidas fueron truncadas hasta aquellas que fueron encarceladas sin tener culpa alguna. Muchas de estas historias se han perdido con el tiempo, pero siguen siendo fascinantes a pesar de la tragedia que las acompaña. Antes de explorar esto, les informo que ya tenemos membresías en el canal. Pronto habrá nuevos beneficios en el canal. Así que si te interesa, revísalo. Ahora vayamos a la Inglaterra del siglo XIX. Lady Jacqueline Mary Alba Montagu y Lady Alice Eleanor Louisa Montagu nacieron ambas el 27 de noviembre de 1879. Fueron la segunda y tercera hijas de Jorge Montagu, vizconde de Mandeville, y Consuelo Montagu, de Soltera Isnaga. Las gemelas tenían un hermano mayor, Guillermo, quien sería el noveno duque de Manchester. Las gemelas nacieron en una de las familias aristocráticas más importantes de la Gran Bretaña victoriana. Su padre, Jorge, era hijo del séptimo duque de Manchester y eventualmente sucedería como el octavo duque en 1890, cuando sus hijas tenían apenas 10 años. Su madre también provenía de una familia muy notable. Su padre, don Antonio Modesto Isnaga, era un empresario descendiente de una familia cubana adinerada que administró plantaciones de azúcar en la isla por generaciones. Sin embargo, cambiaron sus intereses comerciales y políticos a los Estados Unidos cuando el Imperio Español en las Américas colapsó en la primera mitad del siglo XIX. Consuelo posteriormente se convirtió en uno de los primeros ejemplos de lo que normalmente se conoce como las princesas del dólar, o herederas del dólar. Hijas de empresarios estadounidenses, ricos casadas con hijos de familias nobles británicas destacadas. La familia estadounidense aseguraba lazos con la nobleza británica, elevando su estatus social, mientras que los aristócratas británicos aseguraban una gran inyección de dinero. En una época en que muchos duques, condes y lores enfrentaban deudas acumuladas por años de vida lujosa. Así, Jacqueline Mary y Alice Eleanor, o May y Nell como las llamaba su familia, nacieron de un matrimonio de conveniencia entre una madre cubano-estadounidense y un padre aristócrata británico. Como veremos, este matrimonio, que solo fue una transacción social y financiera, perjudicó a May y Nell al crecer. La infancia de May y Nell fue caótica para niñas aristócratas en la Gran Bretaña victoriana. Desde temprano vivieron entre las propiedades inglesas de la familia Montagu, pasando tiempo tanto en Londres como en el castillo de Kimbolton, en Cambridgeshire. Esta casa de campo fue la residencia principal de la familia Montagu y un castillo con una rica historia desde el siglo XVI. La reina Catalina de Aragón pasó sus últimos años aquí tras divorciarse del rey Enrique VIII. Sin embargo, sus vidas cambiaron drásticamente cuando tenían solo 4 años, cuando su abuelo, el séptimo duque de Manchester, exilió a su hijo y a su familia a Irlanda. Aquí vivieron en la finca del castillo de Tandragee, ubicado en el condado de Armagh, en el sur de Ulster. Esto se debió al estilo de vida imprudente de su padre en Londres, donde su afición por la bebida y el juego lo llevó a malgastar casi toda la dote de $6 millones que Consuelo aportó al matrimonio. Para poner en perspectiva sus gastos, este dinero que gastó en solo unos pocos años equivale a más de $170 millones hoy en día. Uno se pregunta qué sintieron las dos chicas al vivir en un país donde familias como los Montagu eran vistas como señores extranjeros que suplantaron a la población católica irlandesa, y donde se habrían dado cuenta cada vez más de la relación frustrada entre su madre y su padre, cuyo matrimonio estaba lejos de ser feliz. La situación de las hermanas gemelas cambió de nuevo en 1890, ya que la muerte de su abuelo llevó al regreso completo de la familia a Inglaterra y a que sus padres asumieran el título de duque y duquesa de Manchester en Kimbolton. Su relación con sus padres habría sido extrañamente distante. El duque y la duquesa pasaban más tiempo entre Kimbolton y Londres,
Su madre se dedicaba a obras benéficas y May y Nell quedaban al cuidado de niñeras, tutores y el personal doméstico. Fue durante este periodo que quedó claro que Nell estaba enferma de lo que en ese entonces se llamaba consunción, pero que hoy conocemos como tuberculosis, conocida a fines del siglo XIX como la muerte blanca. Era una de las enfermedades más letales del mundo occidental en ese momento. Había surgido lentamente desde el siglo XVII en adelante. Para reemplazar la viruela como el cáncer de su época, la enfermedad es respiratoria y afecta primero los pulmones antes del colapso del sistema respiratorio. Provoca desgaste muscular y corporal, de ahí el término consunción, como si el cuerpo se consumiera lentamente. Cuando se supo que Nell tenía esto, casi el 25% de las muertes prematuras en países como Gran Bretaña eran por tuberculosis. Esta enfermedad infecciosa es causada por bacterias y se transmite por el aire cuando personas con tuberculosis pulmonar activa tosen, escupen, hablan o estornudan. Generalmente se cree que May también sufría de tuberculosis, así que pudo habérsela contagiado de su hermana, aunque nunca se le diagnosticó oficialmente. Nell y May pudieron tener tos crónica con flema con sangre, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. La tuberculosis puede afectar otros órganos y causar diversos síntomas. Las gemelas cumplieron 15 años en noviembre de 1894. Para entonces, citando a un casi contemporáneo, Sir Shane Leslie, eran las dos chicas más bellas y delicadas imaginables. Lamentablemente, no celebrarían juntas su cumpleaños número 16. El 15 de marzo de 1895, May murió. No se había confirmado oficialmente que May tuviera tuberculosis, así que la causa de su muerte sigue sin confirmarse, aunque se asume que fue tuberculosis. Algunos relatos dicen que la razón de su fallecimiento fue malaria, aunque esto no está nada claro. Si hubo una razón por la que se sospechó que May murió de malaria, es porque la familia estaba de vacaciones en Italia en ese momento. Aunque hoy en día es difícil de imaginar, en una época anterior a los vuelos en avión, cuando la gente realmente salía del entorno climático donde vivía, era algo común que personas del norte de Europa se enfermaran de malaria al viajar al Mediterráneo. Así que no es imposible que May haya muerto por esto, aunque la tuberculosis sigue siendo la causa de muerte más probable. Tras la muerte de May, su madre se distanció de Alva Smith Vanderbilt, una de sus amigas más antiguas. Cuando May murió, el esposo de Alva, William Vanderbilt, que estaba en el Mediterráneo con los Montague, organizó que su cuerpo regresara a Inglaterra en su yate. Alva sospechó que su esposo y su mejor amiga tenían una aventura al enterarse de esto. Así que el incidente se sumó a la tragedia de Consuela en ese momento. Aunque para entonces ya estaba claro que Nell padecía tuberculosis, siguió con una vida casi normal tras la muerte y funeral de May. En el invierno de 1898, debutó en sociedad en Londres y Estados Unidos antes de cumplir 19 años. Después de su aparición en eventos en Nueva York ese noviembre, los periódicos se referían a ella como la más admirada de las bellezas de la pasada temporada londinense y como exquisitamente hermosa. Sin embargo, la entrada de Nell en la alta sociedad y su disfrute de la vida normal de una joven serían demasiado breves. Tras su estancia en Nueva York y Estados Unidos, ella y su madre viajaron a St. Moritz, Suiza, famosa por sus aguas termales curativas durante siglos. Ellas ya estaban aquí a finales de 1898 y Nell viviría ahí la mayor parte de su vida. Los informes de la época contrastan su mala salud con su gran belleza, resaltando su brillante cabello castaño dorado y su alegría por la vida. Desafortunadamente, para ese entonces, su salud estaba deteriorándose rápidamente. Durante los meses de primavera y verano, su madre contrató a numerosos médicos para que la atendieran.
Recomendaron reposo y quedarse en clima seco, sin volver al clima húmedo de Inglaterra. Sin embargo, nada mejoró. Para principios de 1900 estaba claro que ella se estaba muriendo. En los meses previos a su muerte, familiares y amigos fueron a visitarla a los retiros alpinos, donde había estado viviendo para darle su último adiós. Nell falleció el 10 de enero de 1900 con solo 20 años. Su fallecimiento fue ampliamente reportado, con el New York Times en Estados Unidos y publicaciones como The Times en Londres publicando la noticia al día siguiente. Incluso en lugares tan lejanos como Nueva Zelanda, pronto se informó sobre su vida y su muerte. Un pasaje relevante del Otago Daily Times da una indicación de la profundidad del dolor por su fallecimiento, especialmente porque ocurrió poco después de la muerte de su hermana gemela. Muchas personas que no la conocieron, la difunta Lady Alicia Montagu, sintió pesar y tristeza al enterarse inesperadamente de su muerte en Davos Platz. Uno se había familiarizado tanto con su hermoso rostro al verla a menudo en fotografías o en revistas ilustradas, que siempre parecía una especie de amiga personal. Lady Alicia fue una de las chicas más hermosas que Londres ha visto en mucho tiempo. Y no solo tenía el encanto de la tradicional belleza del diablo, pues apenas tenía 21 años, sino también una dulzura especial en su expresión y amabilidad en su naturaleza. Es triste pensar que ya está fría en su tumba, cuando su vida apenas comenzaba en la primavera de su juventud. Como hija de una duquesa, Consuela, duquesa de Manchester, y nieta de otra, la duquesa de Devonshire, cada familia tenía extensas ramificaciones. La muerte de Lady Alice pondrá de luto a muchas casas nobles. La tisis, ese azote inglés, fue la causa de muerte y también se llevó a su hermana gemela, Lady Jacqueline. El funeral de Nell fue en el Palacio de St. James el 15 de enero. Al servicio asistieron algunos de los principales nobles de la Gran Bretaña, de finales de la época victoriana, incluyendo miembros de la Casa Real y del personal. Después, los restos de Nell fueron llevados al castillo de Combolton, donde fue sepultada junto a su hermana gemela. Tras la muerte de Nell, su madre creó un memorial eterno para conmemorar sus vidas breves. Contrató a Louis Comfort Tiffany para el memorial. Hoy la compañía Tiffany es famosa por sus joyas, pero su fundador era más conocido por su trabajo en vitrales. En la iglesia de San Andrés en el castillo de Kimbolton, la duquesa mandó instalar un vitral que muestra a las dos niñas, basada en una imagen de ellas poco antes de la muerte de May, en su adolescencia temprana. La imagen etérea aún adorna una ventana principal de la iglesia de San Andrés, recordando a las dos niñas que murieron jóvenes. Si las niñas hubieran nacido 15 o 20 años después, quizá no habrían muerto. En la década de 1890, surgieron nuevos métodos para pasteurizar la leche y otras sustancias que transmitían la bacteria de la tuberculosis. Luego, la primera inmunización exitosa contra la enfermedad se logró en 1906, solo 6 años después de la muerte de Nell. En la década de 1920 ya había vacunas, pero el cambio significativo contra la enfermedad ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, cerca del 25% de la población mundial porta la bacteria, pero permanece casi inactiva y no causa daño. A continuación, acompáñame mientras viajamos a través del mar hacia Irlanda. Una mujer irlandesa se mudó a Sudamérica por amor, pero terminó en gran tristeza. Eliza Alicia Lynch, nacida en Charleville, Irlanda, el 19 de noviembre de 1833, creció como una mujer alta, segura, de cabello rubio dorado y sonrisa provocativa. Su padre, Juan Lynch, trabajaba como médico y su madre, Juana Isabel, era hija de un capitán de la Marina Real. Debido al trabajo de su padre, la familia no enfrentó dificultades económicas y era solidaria y amorosa.
Sin embargo, cuando Lynch tenía solo 10 años, tuvo que dejar su pequeño pueblo natal, ya que su familia emigró a París para escapar de la gran hambruna irlandesa, que había devastado la sociedad irlandesa y cobrado la vida de muchos. Unos años después, el 3 de junio de 1850, se casó con Xavier Quatrefages, un oficial francés que poco después fue destinado a Argelia. Ella lo acompañó, pero a los 18 años, debido al deterioro de su salud, regresó a París para vivir con su madre. Su primer matrimonio fracasó, lo que pudo llevarla por mal camino después. Al regresar a París fue presentada al círculo de élite que rodeaba a la princesa Mathilde Bonaparte. Esto la llevaría a la vida de cortesana entre la élite adinerada de París. Su vida errática la llevó a conocer al general Francisco Solano López en 1854. Era hijo de Carlos Antonio López, presidente de Paraguay. El joven general estaba entrenando con el ejército francés para aprender las tácticas de la fuerza militar más poderosa del mundo contemporáneo. Sin embargo, Elisa fue una distracción necesaria, y pronto ambos comenzaron a escaparse juntos, iniciando una relación romántica que cambiaría la historia paraguaya para siempre. López decidió llevarse a Elisa con él en su regreso a la ciudad capital de Paraguay, Asunción. Aquí ella viviría cómodamente bajo el apoyo de su poderoso compañero. Por alguna razón, sin embargo, no se casaron, y como resultado de esto, ella nunca fue completamente aceptada en la sociedad de la élite en Asunción. Esto se vio en la anulación oficial de su primer matrimonio en 1857, lo que la distanció más de la oligarquía paraguaya y generó falta de aceptación. Sin embargo, cabe destacar que su dificultad inicial para encajar con sus pares de la élite pronto desaparecería cuando comenzó a introducir costumbres europeas entre la élite de la sociedad paraguaya. De hecho, Elisa es responsable de los primeros clubes y eventos sociales entre la élite y de la introducción de cenas protocolares con embajadores de naciones extranjeras. Esto mejoró las relaciones diplomáticas con países extranjeros y muestra su intuición. En 1862, Francisco López sucedió a su padre como presidente. A diferencia de su padre, Francisco era un hombre mucho más temperamental, pero lamentablemente, las decisiones tomadas durante su presidencia causarían efectos devastadores en su país y mancharían para siempre la imagen y reputación de Elisa. Durante su estancia en Paraguay, Elisa vivió con lujos y recibió generosos regalos de López, como propiedades, joyas y ropa elegante. Su riqueza aumentó y muchos de la élite de Paraguay comenzaron a envidiarla. Elisa Lynch alcanzó una posición importante y fue llamada la reina no oficial de Paraguay. Durante la siguiente década, fue la mujer más poderosa del país. Sin embargo, esta posición sería utilizada en su contra en las campañas de propaganda de sus futuros enemigos. Elisa tuvo 6 hijos con López. Estos hijos reforzarían su posición como primera dama de facto de Paraguay. Juan Francisco Panchita López, el mayor, nació en Asunción en 1855. El último hijo que tendría con López, Leopoldo, nació en 1867 y murió poco después de disentería como resultado de las malas condiciones provocadas por la Guerra de Paraguay. Como veremos, la vida de Elisa cambió drásticamente por las acciones políticas de su esposo, pero pese a las dificultades, ella permaneció a su lado hasta el final. En 1864, López declaró la guerra a Brasil en respuesta a la decisión de Brasil de invadir Uruguay. Como se vio a lo largo de la relación, Elisa apoyó la decisión de su pareja, aunque desde el principio era evidente que los ejércitos de Paraguay no podrían oponerse al poder del imperio brasileño. Las fuerzas brasileñas derrotaron al ejército de López y causaron caos y destrucción en el campo paraguayo. Al final de la guerra, el país estaba desesperado por la gran pérdida de población.
Se estima que la población de Paraguay bajó de 525.000 a 221.000 tras la guerra, de los cuales solo 28.000 eran hombres. En este periodo, el ejército paraguayo era pequeño y mal equipado, pero su mayor obstáculo era la estructura de liderazgo. López controlaba todo sin delegar poder. ¿Cómo podía ser eficiente? Este fue uno de los fracasos de López. Tras la derrota de la mayoría de las fuerzas paraguayas, Elisa permaneció con su esposo y los seguidores más leales durante la dura guerra de guerrillas que siguió. La lucha de guerrillas duró 14 meses y fue devastadora para el ejército paraguayo y la población civil. Elisa experimentó muchas dificultades durante este periodo, desde la muerte de sus hijos por enfermedades hasta condiciones de vida muy duras y primitivas. Durante este tiempo difícil, Elisa fue fuerte y leal a López y la causa. Ella recorría campos de batalla y zonas devastadas para animar a las tropas y mostrar fortaleza ante el ejército paraguayo en declive. También se ofreció como voluntaria en las líneas del frente, como enfermera para atender a los heridos. Ella formaba parte de un grupo conocido como las Residentas, que estaba compuesto por esposas, hijas de los soldados y otras personas. Este grupo después sería la guardia personal de López. La participación de Elisa en ayudar a los soldados comunes, su lealtad duradera a su esposo y a la causa, y la resiliencia con la que enfrentó las interminables dificultades al final de la guerra, es lo que le ganó tanta popularidad entre el pueblo paraguayo. Esto la convirtió en heroína nacional en Paraguay, aunque muchos años después. Sin embargo, la historia no siempre la mostró así. Fue una despiadada campaña de propaganda de las fuerzas opositoras en la guerra, la que hizo que la vilipendiaran y consideraran malvada. Sugirieron que ella había sido responsable de las decisiones imprudentes de su esposo, las cuales resultaron en la destrucción de Paraguay. Hacían referencia a su pasado escandaloso, al proponer que ella era simplemente una cortesana ambiciosa, que, por su propia avaricia, había llegado a tales extremos de arruinar Paraguay para lograr riqueza. La acusaron de convertir a López en un tirano y dictador sediento de sangre y ambicioso. Todo esto eran mitos. Sin embargo, algunos los creyeron, y por un tiempo fue llamada la mujer más vilipendiada en la historia de América Latina. La guerra llegó a su fin el 1 de marzo de 1870 en la batalla de Cerro Corá. En ese momento, López y sus tropas, junto con Elisa, estaban escondidos en lo profundo de la selva. Sufrían escasez de suministros básicos y era evidente que fracasarían. Al ser hallados por las fuerzas brasileñas, la batalla fue breve. Incluso derrotadas, las fuerzas paraguayas mostraron valentía. Durante la batalla, López se apartó de su ejército y solo lo acompañaban unos pocos oficiales. Recibió una herida de lanza en el estómago y un tajo de espada en la cabeza. Luego, mientras López estaba solo con su ayudante, los soldados enemigos se acercaron y le pidieron que se rindiera a cambio de su vida. López se negó y exclamó: «¡Muero con mi patria!». Luego atacó con su espada, pero pronto fue sometido y desarmado. Murió luchando al defenderse del enemigo por sus heridas. En este punto, casi todas las fuerzas paraguayas habían sido derrotadas y, en su desesperación, Juan Francisco, el hijo mayor de Elisa y López, que solo tenía 15 años, fue declarado coronel. Famosamente, cuando los oficiales brasileños le ordenaron rendirse, Juan respondió: «Un coronel paraguayo nunca se rinde». Luego, ante los ojos de Elisa, le dispararon varias veces hasta matarlo. Eliza Lynch se abalanzó sobre el cuerpo ensangrentado de su hijo y dijo: «Esta es la civilización que han prometido», cuestionando así la civilización que habían prometido. Después de la derrota, a Elisa se le permitió enterrar los cuerpos de López y su hijo, y lo hizo con sus propias manos. Esto simboliza el sufrimiento que ella soportó y la resiliencia eterna con la que se opuso a él.
Ahora se describe la guerra como la más mortífera en la historia de Sudamérica. El 90% de los hombres adultos en Paraguay murió, lo que causó graves consecuencias económicas y sociales a largo plazo. A pesar de todos sus actos de bondad y buenas acciones, algunos todavía critican a Elisa por apoyar a su esposo y sus ambiciones, en lugar de intentar disuadirlo de la devastadora guerra. Aunque a nivel internacional, algunos ven a López como una figura controvertida que llevó imprudentemente a su país a una guerra casi imposible de ganar y que casi destruyó a la nación. En Paraguay, es un héroe nacional que luchó contra el dominio extranjero y el imperialismo. Hoy, el 1 de marzo, es un día festivo nacional en Paraguay llamado Día de los Héroes, que se celebra en honor a la memoria de López. Tras la muerte de López y la batalla de Cerro Corá, Elisa y su familia fueron capturados. Se creó un gobierno provisional dentro de Paraguay, compuesto por paraguayos que habían luchado contra López en la guerra. Elisa fue desterrada de Paraguay, pero años después pudo regresar y reclamar su propiedad. Sin embargo, poco después de volver, Elisa fue desterrada nuevamente, esta vez de forma permanente. Luego viajó de regreso a París, donde vivió los últimos años de su vida en la oscuridad. En sus últimos años escribió un libro sobre su vida, centrado en el sufrimiento de la guerra. Murió en París en julio de 1886 a los 52 años de edad. Casi 100 años después de su muerte, sus restos fueron exhumados y llevados de regreso a Paraguay. Fue celebrada como una heroína nacional, y los mitos que los ejércitos enemigos difundieron sobre ella durante la guerra fueron desmentidos. Elisa Alicia Lynch fue una mujer valiente que mostró fortaleza y resiliencia ante la adversidad. Ella no provocó que su esposo fuera un dictador sanguinario, solo se mantuvo al margen de la política y se enfocó en cuidar a sus hijos y a otros. En la guerra, mostró lealtad y amor al pueblo paraguayo con sus acciones en el frente y al apoyar a su esposo. Ella siempre será una heroína nacional de Paraguay que superó enormes dificultades y adversidades. Las princesas del dólar americanas eran estadounidenses ricas que se casaron con la nobleza europea. Muchos de estos matrimonios carecían de amor. Sin embargo, este siguiente sí fue feliz, lo que hace que lo que sucedió después sea aún más triste. María Victoria Leiter nació en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, el 27 de mayo de 1870. La madre de María era María Teresa Carver y su padre era Levi Ziegler Leiter. María era la segunda de 4 hermanos. José, el mayor, nacido en 1868, y sus hermanas menores, Nancy y Margarita, nacidas en 1873 y 1880. Desde muy joven, el padre de María, Levi, trabajó en un negocio de productos secos en Ohio antes de mudarse a Chicago. Cuando María nació en 1870, él ya era una figura destacada en el comercio mercantil de la ciudad con Marshall Field. Sin embargo, cuando María tenía apenas 1 año de edad, un terrible incendio arrasó la ciudad donde nació. El Gran Incendio de Chicago, como se le conoce ahora, fue una conflagración que ardió en octubre de 1871, matando a 300 personas y destruyendo alrededor de 3.3 millas cuadradas o 9 kilómetros cuadrados de la ciudad. Como resultado, la tienda de Leiter se quemó hasta los cimientos, pero a pesar de este revés, pronto la reconstruyó. Y no pasó mucho tiempo antes de que Field Leiter y compañía se convirtieran en los principales minoristas de productos secos en todo Estados Unidos. Así, el dinero llegó en grandes cantidades, y la familia Leiter rápidamente acumuló una fortuna equivalente a cientos de millones de dólares actuales. En 1881, Leiter vendió su parte en Field y se retiró del negocio de productos secos. Después, el nombre cambió a Marshall Field y compañía. Leiter dejó la compañía para centrarse en sus importantes inversiones inmobiliarias y mudarse a Washington, D.C. con su familia. En la capital, la joven Mary creció principalmente en una casa en DuPont Circle,
en un hogar que anteriormente había pertenecido a James G. Blaine, un senador estadounidense de larga trayectoria, que sirvió 2 veces como secretario de Estado en el gobierno de Estados Unidos. La antigua residencia de Blaine no era suficiente para los gustos de Libby Later, así que mientras Mary crecía, construían la Later House, una enorme residencia familiar de 55 habitaciones en Washington, como su nuevo hogar. Sin embargo, Mary no viviría allí por un periodo prolongado de tiempo. Como hija de un rico empresario estadounidense, en una época donde se consideraba cada vez más que las niñas merecían educación, al igual que los niños, Mary fue educada respetablemente en Washington. Principalmente fue educada en casa por tutores e institutrices, enfocándose en historia, ciencias y clásicos, además de aprender baile, canto y música. Por su institutriz francesa, también hablaba francés con fluidez a finales de la década de 1880. Durante su vida adulta, muchos destacaron su ingenio y vastos conocimientos, atribuyéndole la elegancia y refinamiento que la volvían encantadora para personas de intelecto maduro y brillante. Mary debutó en la sociedad en el invierno de 1888, tras cumplir 18 años. En ese momento se la reconocía como una joven hermosa. Esto, junto con sus modales y educación, la hacía candidata ideal para casarse con la aristocracia británica. A finales del siglo XIX y principios del XX, muchas hijas de empresarios estadounidenses ricos se casaron con hijos de aristócratas británicos, siendo llamadas princesas del dólar americanas. Estos arreglos beneficiaban a ambos. Frecuentemente, la familia británica requería dinero nuevo para sostener sus propiedades y estilo de vida en la alta sociedad en Inglaterra, pues solían endeudarse con los años. Casarse con la aristocracia británica daba a familias como los Leiter un estatus social que no podían obtener solo con dinero en Estados Unidos. Al final, Mary se casaría con los Curzon de Kedleston, una familia aristocrática que podía rastrear su linaje hasta la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI, cuando los Curzon habían viajado desde Francia cruzando el Canal de la Mancha con Guillermo el Conquistador. Mary conoció a George Curzon en Londres en un evento social en 1890. Para entonces él ya era un parlamentario conservador de 31 años. A pesar de la diferencia de edad, iniciaron rápidamente un noviazgo más largo de lo usual en esa época, que culminó en su boda el 22 de abril de 1895 en Washington. Mary y George pasaron sus primeros años de casados en Inglaterra, donde ella fue reconocida como gran ventaja para Curzon en la campaña parlamentaria de 1895. Su ingenio, habilidades sociales y accesibilidad le ganaron a Curzon seguidores en una elección relativamente reñida para conservar su escaño en Southport. Aunque Curzon inicialmente se casó con Mary por su dinero para salvar su propiedad, pronto se enamoró profundamente de ella y resultó ser una unión muy feliz. Durante estos años, el esposo de Mary había cultivado una reputación creciente como una voz influyente en la política británica en Asia Central. El Raj británico se expandió durante el siglo XIX hacia Pakistán e intentó sin éxito anexar Afganistán. Otro problema era la creciente amenaza del Imperio ruso, que buscaba expandirse al sur desde el Mar Caspio hacia Persia y Afganistán. Curzon escribió varias obras en la década de 1890, incluso mientras cortejaba a Mary, sobre Persia y las políticas británicas en la región. De hecho, parte de la atracción de Mary hacia él parece haber sido su interés en los estudios orientales. El gobierno británico también tenía interés. Y en 1898, gracias a sus publicaciones y peticiones sobre la región, Curzon fue nombrado virrey del Raj británico, uno de los cargos políticos más importantes del mundo en ese momento. Cuando fue nombrado, Curzon recibió el título de barón Curzon de Kedleston en la nobleza irlandesa, y Mary se volvió baronesa Curzon. La pareja viajó a la India, donde Mary se volvió la virreina, similar a la primera dama de la India británica.
Los Curzon llegaron al puerto de Bombay, la posesión británica más antigua en la India, el 30 de diciembre de 1898. Para su gran satisfacción, fueron recibidos por multitudes emocionadas y con saludos reales. De ahí siguieron a Calcuta, capital de la India británica, donde se calculó que más de 100,000 personas asistieron a su recibimiento en la casa de gobierno. Mary fue reconocida de inmediato por su belleza y respeto, recibiendo elogios en toda la India. Aunque Calcuta era la capital, en verano el calor obligaba al gobierno a mudarse a Shimla, en el norte de la India, donde curiosamente se gobernaba a gran parte de la población mundial desde un pequeño refugio en la montaña. Esta sería la vida de los Curzon durante los siguientes 6 años, viviendo principalmente en la casa de gobierno en Calcuta, retirándose a Shimla en el verano y recorriendo el país ocasionalmente como parte de sus deberes gubernamentales. Mary, como virreina, encabezaba la alta sociedad británica en la India. Este fue un periodo en el que la comunidad colonial se mantenía algo distante del pueblo indio común, y en cambio sus interacciones eran principalmente con las esposas e hijas de las decenas de miles de administradores y empleados británicos que conformaban el gobierno del Raj. Mary se hizo famosa por impulsar la alta moda en la India e incorporar textiles y estilos indios en su ropa, popularizándolos entre la comunidad colonial. Esto impactaría la moda europea, donde diseñadores en Londres, París y otras ciudades buscaban nuevas ideas de moda oriental y asiática. Uno de los hechos más relevantes del mandato de Mary como virreina fue organizar el Durbar de Delhi en 1902. Esto se organizó para celebrar la ascensión de Eduardo VII como emperador de la India, el segundo monarca británico con ese título tras su madre, la reina Victoria. La ceremonia se realizó en una llanura desierta cerca de Delhi, la capital ancestral de la India. Los Curzon supervisaron los preparativos de un gran desfile militar y ceremonia en 1902 como declaración del dominio británico en el subcontinente. Sin embargo, para su decepción, el rey no realizó el viaje a la India para el evento, y en su lugar envió a su hermano, el duque de Connaught, para que lo representara. Sin embargo, esto hizo que los Curzon fueran el centro de atención. El primer día entraron al recinto en elefantes, y el Durbar terminó con un baile de coronación, presidido por María y su esposo, y ella lucía un magnífico conjunto de joyas y un impresionante vestido hecho de hilos de oro y plata llamado el vestido del pavo real. Se dice que cuando María entró al salón, la multitud quedó sin aliento, lo que demuestra el alcance de su belleza y elegancia. María tuvo 3 hijas de su matrimonio. Irene, la mayor, nació en enero de 1896, poco después de la boda. Después, ella sería una noble británica, socialité y filántropa. Desde 1925 ocupó un asiento en la Cámara de los Lores de Inglaterra. Aunque tuvo muchos pretendientes, no se casó ni tuvo hijos. Se involucró en muchas actividades benéficas, destacando como presidenta de la Unión de Clubes Juveniles de Londres. La segunda hija de María, Cynthia, nació en 1898. Fue la hija más controvertida de Curzon, pues en 1920 se casó con Osvaldo Mosley. En ese entonces, él era una estrella política en ascenso en Inglaterra, pero a inicios de los años 30, se hizo famoso por fundar la Unión Británica de Fascistas. Ella y Osvaldo tuvieron 3 hijos, pero Cynthia murió en 1933 antes de verlos adultos. Como Osvaldo fue detenido por el gobierno británico en la Segunda Guerra Mundial, Irene tuvo que ser tutora de sus hijos. Finalmente, Alejandra nació en 1904. También participó en el movimiento fascista británico en los años 30 como intermediaria entre su cuñado Mosley, quien también era su amante, y el gobierno de Benito Mussolini en Italia a través de su otro amante, Dino Grandi, un embajador italiano en Londres.
Esto a pesar de que en 1925 se casó con el mayor Eduardo Dudley Metcalf, mejor amigo y escudero de Eduardo VIII. María se hizo conocida en la India por su trabajo como conservacionista, y en muchos aspectos fue una pionera en este campo. En particular, ella estaba ansiosa por detener la caza excesiva del rinoceronte blanco. Esto ocurrió al final de su periodo como virreina de la India, tras visitar Kasaranga para ver estos animales, pero no encontró ninguno. Esto llevó a Curzon a creer que el animal estaba en un estado tan despoblado que incluso en áreas donde solía prosperar, había una gran disminución. Como resultado, ella impulsó la creación del bosque de reserva de Kasaranga, precursor del actual Parque Nacional Kasaranga. Ella se adelantó a su tiempo al impulsar estos esfuerzos. Mientras Mary trabajaba en su proyecto de conservación, su esposo tenía un conflicto cada vez más fuerte con el jefe del ejército británico en la India. Herbert Kitchener era visto como un gran héroe de guerra por el público británico. Había ganado la batalla de Omdurman contra los mahdistas de Sudán en 1898 para conquistar la región. Después luchó contra los franceses y luego ayudó a suprimir la Segunda Guerra de los Bóeres. Curzon pidió al gobierno británico que lo nombraran comandante en jefe de las fuerzas británicas en la India. La relación se deterioró porque Curzon pensaba que las reformas de Kitchener a la guarnición británica buscaban socavar su autoridad como virrey. Para 1904 estaban en disputa, pero al final Kitchener salió victorioso. En 1905 fue relevado como virrey. Él, Mary y sus hijos iban a casa. Cuando salieron de la India en 1905, la salud de Mary ya empeoraba. Había empeorado durante su difícil tercer embarazo y un aborto espontáneo, mientras que el clima tropical de la India y el arduo horario como virreina no ayudaron a mejorar. La situación empeoró por el largo viaje de regreso a Inglaterra tras el fin del mandato de su esposo como virrey en 1905. De regreso allí, las cosas no mejoraron. Ella falleció el 18 de julio de 1906 en su casa en Carlton House Terrace, Westminster, Londres, por complicaciones de un aborto espontáneo y la cirugía asociada. Tenía 36 años. Un trágico final para una de las más famosas princesas del dólar. Tras el fallecimiento de Lady Curzon, su afligido esposo mandó construir una capilla conmemorativa en su honor, adjunta a All Saints, la iglesia parroquial de Kedleston Hall. En 1917, Lord Curzon se casó con Grace Elvina Hinds, otra destacada heredera estadounidense. Lord Curzon murió en 1925 y fue enterrado con su primera esposa. Tras la muerte de su segunda esposa, la enterraron fuera de la iglesia. Se cree que Mary Curzon y sus 3 hijos sirvieron como parte de la inspiración para la ficticia Lady Grantham y sus 3 hijas en la exitosa serie de ETV Downton Abbey. Ahora vayamos de nuevo a Inglaterra para ver a los primos olvidados de la reina Isabel. Antes de analizar las vidas trágicas de Nerissa y Catherine Bowes-Lyon y la controversia que las rodeó, primero debemos definir quiénes eran los Bowes-Lyon. El apellido familiar surgió a mediados del siglo XVIII, cuando John Bowes, noveno conde de Strathmore y Kinghorn, en la nobleza escocesa, también era el jefe del clan. Lyon recibió el nuevo nombre aristocrático Bowes-Lyon por una ley del Parlamento. La familia puede rastrear su linaje hasta el siglo XIV, cuando John Lyon, señor de Glamis, sirvió como chambelán de Escocia, mientras que los orígenes de la familia se remontan hasta el siglo XI. A principios del siglo XX, el jefe de la familia Bowes-Lyon era Claude Bowes-Lyon, decimocuarto conde de Strathmore y Kinghorn. Su segundo hijo mayor, John, que nació en 1886, fue el padre de Nerissa y Catherine. Eran nietos del decimocuarto conde, uno de los nobles más importantes de la nobleza británica. Debido a la prominencia de la familia Bowes-Lyon,
John se casó con Fenella Hepburn Stuart Forbes Trefesis, una de las hijas menores del 21º barón Clinton. John Bowles Lyon y Fenella pronto tuvieron muchos hijos. Patricia, su hija, nació en julio de 1916 y tristemente falleció antes de cumplir un año. Anne, otra hija, nació meses después. Ella estaba sana y viviría una vida relativamente larga y feliz, al igual que Diana, quien nació muchos años después, en 1923. Sin embargo, las otras dos hijas de John y Fenella tuvieron problemas. Estas eran Nerissa, quien nació el 18 de febrero de 1919, y Catherine, la última de sus 5 hijas, nacida el 4 de julio de 1926. Nerissa y Catherine nacieron con discapacidad mental. En la terminología poco políticamente correcta de la época, se les clasificó como, entre comillas, imbéciles, y la naturaleza exacta de su afección no está del todo clara incluso hasta el día de hoy. Estas afecciones no eran raras entre la nobleza europea a inicios del siglo XX. La endogamia y los matrimonios entre primos hermanos y segundos provocaron que enfermedades graves y problemas mentales fueran comunes en muchas líneas reales del continente. Sabemos que Nerissa y Catherine Bowles Lyon nunca aprendieron a hablar ni a comunicarse bien, sin importar el grado en sus casos. Todo esto ocurrió en una época en la que había muy poco entendimiento médico sobre las causas de tales afecciones, y un estigma social considerable seguía asociado a las discapacidades mentales. En 1941, Nerissa y Catherine, de 22 y 15 años, fueron internadas por su familia en el Hospital Royal Earlswood de Surrey. Este lugar abrió en 1855 como asilo para enfermos mentales, pero a mediados del siglo XX ya era una institución para pacientes con discapacidades mentales graves. Después, la familia prácticamente intentó ignorar que las dos chicas existieron. En los años siguientes, ni su madre Fenella ni otros familiares visitaron a las hermanas. Su padre Juan había muerto prematuramente en 1930 a los 44 años por neumonía. Un aspecto importante y no explicado es por qué la familia esperó hasta 1941, cuando Nerissa tenía más de 20 años para internar a las hermanas. La complicada situación de Nerissa y Catalina, aunque difícil de entender hoy, probablemente no habría llamado la atención pública de no ser por los lazos entre los Bowles Lyon y la familia real británica. El 26 de abril de 1923, Nerissa tenía 4 años y faltaban más de 3 para que Catalina naciera. La hermana menor de su padre, Juan, Isabel Bowles Lyon, se casó con Alberto, duque de York e hijo menor del rey Jorge V de Gran Bretaña. Desde 1923, los Bowles Lyon se emparentaron por matrimonio con la familia real británica. El lazo con la monarquía británica se fortaleció en los años siguientes. Como el hijo menor del rey Jorge V, no se esperaba que Alberto sucediera al trono británico. Al morir el rey en enero de 1936, lo sucedió su hijo Eduardo, convirtiéndose en el rey Eduardo VIII. El reinado del nuevo monarca fue breve, porque su decisión de casarse con Wallis Simpson, estadounidense divorciada 2 veces, fue inaceptable para la clase política británico. Como consecuencia, en menos de 12 meses, Eduardo abdicó la corona y fue sucedido por el duque de York como el rey Jorge VI. Este cambio hizo que Elizabeth Bowles Lyon, tía de Nerissa y Catherine, fuera la reina consorte de Gran Bretaña. En abril de 1926, pocas semanas antes del nacimiento de Catherine Bowles Lyon, Elizabeth tuvo una hija llamada Elizabeth como su madre. Era la futura reina Isabel II de Gran Bretaña, prima hermana de Nerissa y Catherine. Las 3 jóvenes compartían abuelos: Claude Bowles Lyon, 14º conde de Strathmore y Kinghorn, y Cecilia Bowles Lyon, nacida Cavendish Bentinck. Con los años, Nerissa y Catherine
Siguieron viviendo en el Hospital Royal Earlswood, casi ignoradas por su familia. Un poco más de 10 años después de ingresar al hospital en Surrey, el esposo de su tía, el rey Jorge VI, murió prematuramente por un problema de salud familiar causado por fumar compulsivamente. La reina Isabel II, prima de Nerissa y Catherine, sucedió y gobernó Gran Bretaña por 70 años, siendo la segunda monarca con el reinado más largo en la historia. Gran parte de la controversia que rodea a Nerissa y Catherine se centra en la edición de 1963 de Burke's Peerage. Burke's Peerage es un estudio genealógico anual que detalla a los miembros de la nobleza británica e irlandesa, sus antepasados y los miembros actuales, incluyendo a la familia real, duques, condes, baronets, barones y otras familias con títulos. Publicado por primera vez en 1826 por el genealogista irlandés John Burke, cuando Irlanda aún era gobernada por Gran Bretaña. En el siglo XX, la obra se publicaba cada año y se enviaban formularios a la nobleza británica e irlandesa para actualizar datos genealógicos familiares. En 1963, cuando la familia Bowes-Lyon recibió su formulario, la madre de Nerissa y Catherine, Fenella, lo llenó. Ella registró controvertidamente a Nerissa como fallecida en 1940 y a Catalina en 1961. Esto a pesar de que sus dos hijas seguían vivas y residían en el Hospital Earlswood. La familia pudo ser engañada para pensar que sus hijas murieron, aunque seguían pagando 125 libras anuales a Earlswood por su manutención. En ese entonces no se le dio importancia, pero en 1986 se supo que las niñas fueron registradas como muertas en 1963, aunque seguían vivas. En un intento de justificar esto, el sobrino de Fenella declaró que su tía, quien había fallecido en el periodo intermedio, era una persona despistada, por lo que habría sido bastante típico de ella llenar un formulario como el de Burke's Peerage de manera incorrecta. Sin embargo, esta difícilmente es una explicación satisfactoria. Fenella dio fechas precisas de la supuesta muerte de sus dos hijas, dejando claro que quería ocultar que la familia las internó en Earlswood y luego fingió que no existían. Nerissa y Catalina vivieron décadas en Earlswood. Nerissa murió ahí en 1986 a los 66 años, 45 años después de su primer internamiento en el hospital. Nadie de su familia extendida fue a su funeral, aunque muchos familiares directos ya habían fallecido. En su lugar, el personal del hospital fue el único presente en el funeral. Catalina vivió en Earlswood hasta el cierre del hospital en 1997. Antes del cierre, Catalina y varios primos con la misma enfermedad genética, enviados a Earlswood a lo largo de los años, fueron trasladados a Ketwin House, un asilo cercano en Surrey. Cuando cerró en 2001, Catalina fue trasladada otra vez. Falleció recién en febrero de 2014, cerca de cumplir 90 años después de pasar más de 70 años en diferentes instituciones de cuidado. Ni ella ni Nerissa aprendieron a comunicarse con otros por la magnitud de su discapacidad. La historia de Nerissa y Catalina causó gran controversia en 1986 tras la muerte de Nerissa. La historia de las primas hermanas de la reina, que habían sido ocultadas del mundo y prácticamente desheredadas por su propia familia, fue revelada por el periódico The Sun en Gran Bretaña. Investigaciones adicionales revelaron que su madre, Fenella, había proporcionado información falsa diciendo que había muerto muchos años antes, lo que agravó aún más la controversia. Existía evidencia de que los Bowes-Lyon no solo internaron a dos hijas en un hospital y luego las ignoraron, sino que también fingieron su muerte años antes. Para empeorar aún más las cosas, salieron a la luz detalles sobre la muerte de Nerissa y el hecho de que ningún miembro de la familia asistió a su funeral. Impactantemente, se reveló que su tumba en el cementerio Redstone no tenía marca,
solo una etiqueta de plástico y un número de serie. Esto se solucionó cuando las sobrinas y el sobrino de Narisa pusieron una lápida en la tumba. A fines de los 80, los hechos ya eran mayormente públicos, pero la historia ha resurgido varias veces desde entonces. Por ejemplo, en 2000 ANS Channel 4 transmitió un documental llamado Las primas ocultas de la reina. Adoptó una línea editorial que afirmaba que las hermanas fueron ignoradas y maltratadas, mientras el resto de la familia Bowes-Lyon vivía con prestigio y lujo. Se cree que esto molestó mucho a la reina Isabel II, quien era mencionada en el título, pero quien habría estado casi completamente ajena a lo que les había sucedido a Narisa y Catalina. No participó en la decisión de llevar a las hermanas a Earlswood en 1941. Más recientemente, la historia de Narisa y Catalina ha aparecido en el popular drama de Netflix The Crown, formando parte integral del episodio 7 de la temporada 4, titulado El Principio Hereditario. Con la reaparición de su historia, publicaciones importantes como Harper's Bazaar y Esquire vuelven a cubrir la historia de las hermanas Bowles-Lyon. Sin embargo, al final, aunque la controversia sobre las hermanas ciertamente apunta hacia un comportamiento insensible por parte de la familia Bowles-Lyon, la historia de Narisa y Catalina muestra cómo la sociedad británica, supuestamente ilustrada, trataba a personas con discapacidades intelectuales severas, incluso hasta mediados del siglo XX. Finalmente, vamos a Irlanda en la década de 1860. Mary Mallon nació el 23 de septiembre de 1869 en Cookstown, condado de Tyrone, norte de Irlanda, hija de Juan y Catalina Mallon. Ella nació durante una época de migración masiva de Europa a América, Australia y Nueva Zelanda, impulsada por la industrialización y el crecimiento poblacional debido a mejoras en la salud pública. Países como Irlanda e Italia no pudieron sostener su población y millones emigraron entre las décadas de 1820 y 1930 para países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Uruguay. Mary Mallon estaba entre ellos, dejando Cookstown en 1883 para ir a la ciudad de Nueva York, donde fue a vivir con su tía cuando tenía solo 14 años de edad. En sus primeros años en Nueva York, Mary Mallon fue sirvienta y luego cocinó para familias de clase media alta. Esta fue la época dorada de Estados Unidos, cuando muchas familias en Nueva York construyeron mansiones y tenían muchos sirvientes. Mary Mallon se desenvolvía bien en este entorno, y para mediados de la década de 1890, conseguía trabajo regularmente como cocinera en las casas de muchos de los ciudadanos más ricos de Manhattan. Mary Mallon es recordada no por su talento culinario, sino por la fiebre tifoidea que contrajo y sin querer propagó en casas ricas de Nueva York, alrededor de 1900. Mary Mallon se hizo tristemente famosa por la fiebre tifoidea causada por la bacteria Salmonella serotipo Tifi. La causa una bacteria y suele transmitirse por contacto. Los síntomas pueden ser leves o graves y suelen aparecer una semana después del contacto. Estos incluyen debilidad general y calambres, dolores de cabeza y vómitos, y, de manera algo contradictoria, estreñimiento o diarrea. Actualmente, las vacunas y tratamientos médicos son muy efectivos, pero en las décadas de 1890 y 1900, solo se usaban tónicos como trementina y quinina para trastornos intestinales. Aproximadamente el 10% de quienes contrajeron la enfermedad murieron en la Nueva York de principios de siglo. A fines del siglo XIX y principios del XX, la fiebre tifoidea era un gran problema en ciudades como Nueva York, pues se propagaba por agua pública contaminada. Esto solo terminó con la cloración del agua y otras formas de esterilización en las décadas de 1900 y 1910. En el momento en que Mallon contrajo la enfermedad, seguía siendo un problema generalizado.
Muchas personas con fiebre tifoidea son asintomáticas, lo que les permite propagar la enfermedad sin verse gravemente afectadas. Quienes entregaban o producían alimentos podían ser superpropagadores de la enfermedad. En 1899, un lechero de Boston propagó la enfermedad a docenas de personas al entregarles leche diariamente. Lo difícil de este fenómeno era que la idea de portadores asintomáticos era casi desconocida en las décadas de 1890 y 1900. Mary Mallon fue el primer caso importante de esto y tiene un lugar propio en la historia de la epidemiología. Mary Mallon contrajo fiebre tifoidea a finales de la década de 1890 o en 1900. No se sabe cómo ni cuándo lo hizo, pero debió tener la enfermedad para mediados de 1900, ya que después contagió a varios miembros de una familia donde trabajaba como cocinera en Mamaroneck, condado de Westchester, Nueva York. Ellos fueron los primeros a quienes transmitió su enfermedad. La fiebre tifoidea de Mallon probablemente fue leve y causó pocos o ningún síntoma en Mary. Al no mostrar signos evidentes de enfermedad, nunca aceptó que tenía o transmitía una grave infección bacteriana. Esta negativa a aceptar la base científica de su enfermedad continuó durante años y explica por qué siguió buscando empleo como cocinera en las casas de muchas familias de Nueva York, mucho después de que se le informó que estaba actuando como una superpropagadora de la enfermedad. Mallon pasó los siguientes 6 años trabajando en varias casas de Nueva York, la mayoría en Manhattan, durante los cuales contagió su fiebre tifoidea a decenas de personas. Por ejemplo, en 1901 fue empleada en la casa de un abogado de Manhattan, y 7 de los 8 residentes se enfermaron, momento en el cual Mallon dejó de trabajar para ellos. En 1904, sus actividades casi fueron descubiertas por primera vez cuando comenzó a trabajar en la casa de otro abogado de Nueva York llamado Henry Gilsey. En aproximadamente una semana, la lavandera de la casa se enfermó y luego 4 de los otros 7 sirvientes también contrajeron fiebre tifoidea por ella y terminaron enfermos. Se inició una investigación por parte de los inspectores de salud de la época, pero estos determinaron erróneamente que la infección había comenzado con una lavandera que la había llevado al hogar. El papel de Mallon en la enfermedad se identificó a principios del otoño de 1906, mientras trabajaba en la residencia de verano de Charles Henry Warren, un banquero de Nueva York en Long Island. Se contactó a los inspectores de salud tras enfermar 6 miembros del hogar de fiebre tifoidea en una semana. Esto por sí solo no resultó en la identificación de Mary como la culpable, pero el brote en Long Island sí atrajo a George Sulper, un investigador epidemiológico, a la situación. Sulper estaba familiarizado con la literatura médica más reciente, la cual planteaba la hipótesis de que brotes de enfermedades de este tipo podían ser el resultado de un portador silencioso y asintomático. Sulper sospechó que Mary había traído la enfermedad a la casa de Long Island. Como resultado, inició una larga investigación y empezó a contactar a los empleadores anteriores de Mary Mallon antes de que trabajara para Warren. Jorge Sulper, tras su investigación, determinó que hubo brotes de fiebre tifoidea en al menos 7 casas donde Mary trabajó desde 1900, causando al menos 22 casos y una muerte. Con esta información, Jorge Sulpa llegó sin invitación a la casa de Park Avenue, donde Mary trabajaba en marzo de 1907. Ahí la confrontó diciéndole que estaba enfermando a la gente con su cocina y que era una portadora asintomática de fiebre tifoidea, la cual había propagado por Nueva York durante años. Le solicitó muestras de sangre y orina para experimentos de laboratorio y confirmar su hipótesis. No está claro si Mary Mallon sabía que era responsable de la propagación de la enfermedad que la seguía a donde iba. Pero si lo sabía, se negó a asumir responsabilidad y expulsó a Sulper de la casa.
El asunto no terminó ahí. Sulper logró que las autoridades de salud y la policía examinaran a Mary. Tras rechazar más ofertas de pruebas voluntarias, la policía la detuvo y la retuvo en un hospital de Nueva York. Las pruebas de laboratorio mostraron que era portadora silenciosa e intermitente de la bacteria de la fiebre tifoidea y la transmitía por años al preparar comida con las manos sin lavar. Mary fue trasladada al hospital de aislamiento Riverside en el East River, donde fue tratada con varias terapias en las semanas siguientes, todas las cuales ahora se sabe que fueron completamente ineficaces. Vivía sola y aislada en una cabaña de una habitación en los terrenos del hospital. Pasaría más de un año aquí, solicitando su liberación. Mary Mallon habría sido una figura poco conocida en Estados Unidos, de no ser por lo que ocurrió tras su primer arresto y cuarentena forzada. En el verano de 1909, su caso llamó dramáticamente la atención del público a través de una historia en el New York American, que detallaba su liberación de la detención y el hecho de que las autoridades ahora estaban considerando arrestarla de nuevo, ya que Mallon seguía representando un riesgo para la salud pública. Ella seguía regresando a las cocinas de familias adineradas de Nueva York, incluso tras su primer arresto y liberación. Pronto, los medios publicaban historia tras historia sobre Mary Tifoidea. En febrero de 1910, Mary fue liberada de la cuarentena por segunda vez tras llegar a un acuerdo con las autoridades, que cambiaría de ocupación para ya no tener nada que ver con la preparación de alimentos y que sería constante en sus precauciones de higiene. Sin embargo, cuando Mary Mallon tuvo que trabajar en una lavandería de Nueva York, un empleo más pesado y peor pagado que ser cocinera, rompió su compromiso y para finales de 1912 volvió a trabajar como cocinera, violando el acuerdo previo. En marzo de 1915, las autoridades hallaron que Mary Mallon trabajaba en la cocina del Hospital de Maternidad Sloan con un nombre falso. Recientemente había habido un brote de fiebre tifoidea vinculado a la cocina del hospital, el cual resultó en al menos 25 infecciones y 2 muertes. Cuando se determinó la fuente del brote, Mary Tifoidea volvió a ser objeto de un enorme escrutinio mediático en Nueva York y en otros lugares. En esta ocasión, su castigo fue especialmente brutal. Mallon regresó al centro de cuarentena Riverside semanas después, y esta vez nunca fue liberada. Pasó los 23 años restantes de su vida viviendo sola en la pequeña cabaña que le habían proporcionado en el lugar, teniendo contacto solo con otros internos y algunos empleados. Desde 1918 pudo trabajar en el laboratorio y hacer excursiones de un día fuera de la isla bajo supervisión, siempre que no interactuara con personas. En 1932 sufrió un derrame cerebral a mediados de sus 60, quedando en cama hasta su muerte en noviembre, de 1938 a los 69 años. Es probable que Mary Tifoidea fuera tratada con tanta dureza por las autoridades, aunque era solo una de miles de portadores asintomáticos de fiebre tifoidea que resistieron las restricciones. Fue porque ella transmitió la enfermedad a algunas de las personas más ricas de Nueva York. Además, a inicios del siglo XX en Estados Unidos, persistía un fuerte sentimiento anti-irlandés. Gracias por ver este video sobre historias y destinos trágicos. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de las historias y vidas, y dejen sugerencias. Si desean más compilaciones, háganmelo saber. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para recibir mis videos al subirlos. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.